Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar de nuevo a través de esta programación. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias por estar conectados a través de este medio virtual, a través de este medio radial, y deseamos que su familia sigan creciendo siempre en la fe a través de esta programación, de este Ministerio Unidos por Cristo, en Cristo y María, y al mismo tiempo a través de este programa creciendo en la espiritualidad de renovación carismática católica. Reciban en abundancia el amor del Padre, la paz de Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta programación, les animo a que aprovechen la oportunidad que Dios está dándonos. Abra su corazón a la presencia de Dios y tenga un feliz encuentro personal con Él. Y si usted es parte ya de algún ministerio, de algún apostolado en su parroquia, en su comunidad eclesial, le invito para que siga abriendo su corazón al mensaje de Dios, para que redescubra la importancia de vivir la espiritualidad en nuestra vida personal y en nuestra vida de servicio. Hoy quiero invitarles a reflexionar a la luz de la palabra sobre el llamado de Dios a su servicio en este nuevo año 2022. Por eso el tema que voy a compartir en esta hora le he titulado La vocación, un llamado a servir. Y para eso vamos a abrir la Sagrada Escritura y vamos a ir a la palabra de Dios a través de la carta de San Pablo a los Filipenses. Vamos a iluminarnos con esta palabra del Señor a través de las cartas de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7 al versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, qué precioso pasaje bíblico nos presenta la carta de San Pablo a los Filipenses en ese capítulo 2. Mis queridos hermanos, quiero empezar hoy esta reflexión no sin antes mencionar la situación que seguimos viviendo. Llevamos ya 2 años de pandemia y un pequeño organismo, un virus, ha puesto o sigue poniendo en jaque nuestra salud, sigue poniendo en jaque nuestra sociedad, nuestra economía, y nos sigue poniendo así de una manera que nunca hubiéramos pensado. Pareciera que estamos empezando la situación que vivimos al inicio de hace 2 años, en el 2020. Y parece que toda nuestra capacidad que tenemos tecnológica, toda la capacidad que tenemos científica, parece que no acaba de ser suficiente para liberarnos definitivamente de ese enemigo invisible que ha surgido de repente.
Yo sé que por la historia sabemos que las pandemias han formado parte de la historia de la humanidad y que cuando ha llegado una pandemia dramáticamente han producido todas ellas grandes cambios en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de relacionarnos. Y las consecuencias de esas pandemias se han visto con el pasar del tiempo. Y yo pienso que las consecuencias de esta que estamos viviendo hoy lo vamos a ver con claridad con el paso del tiempo. Pero nosotros como creyentes en Jesucristo, como creyentes en el Señor, como cristianos, enfoquémonos en el servicio al Señor. Por eso quiero comenzar de nuevo retomando un poquito la palabra de Dios cuando dice tengamos o tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Enfoquémonos en ese servicio, enfoquémonos en servir al Señor, en servir a Dios. Ya las consecuencias vendrán, pero nosotros estamos con un enfoque diferente dentro de nuestra vida. Y quiero empezar este momento de hablar del servicio diciéndoles que todos tenemos cualidades especiales que nos distinguen los unos de los otros. Si recordamos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces podemos decir, si yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios, si usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, podemos decir que estas cualidades que poseemos, que tenemos cada uno de nosotros, son el reflejo de los atributos de Dios en nuestra vida. Y a estas cualidades también se le llaman talentos, también se le llaman dones. A estas cualidades que también se le llaman talentos y dones. Estos dones, estos talentos, nos lo ha dado Dios. Ellos son parte de nuestro ser. Esos talentos, esos dones son parte de nuestra vida y nos forman, nos moldean en quienes somos como personas. Esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado, son los responsables también de nuestra vocación. Muchas veces nosotros tenemos la idea, cuando hablamos de la palabra vocación, tenemos la idea que eso se refiere al llamado a servir en la vida religiosa. Sí, cuando escuchamos, es que el fulano tiene vocación, es que alguien tiene vocación, pensamos que tiene el llamado a servir en la vida religiosa, pero no, nuestra vocación es el llamado, fíjense bien, la vocación de nosotros como creyentes es el llamado a usar nuestros talentos, a usar nuestros dones, poniéndolos al servicio del bien común y así poder desarrollar nuestro potencial como personas. Si reconocemos nosotros que todos somos hijos del mismo Padre, podemos decir que estos dones deben servirnos para poder aunar fuerzas, para contribuir al bienestar de la creación que Dios nos ha dado y de la sociedad también donde actualmente vivimos, aunque vivamos con esta situación de dificultad a través de estas enfermedades. Pero esos dones nos dan la fuerza para contribuir al bienestar de la creación y el bienestar de la sociedad donde vivimos. Entonces vamos a comenzar con un punto, diríamos un punto primero, hablando de cómo Dios nos llama. Dios nos llama. Ahora bien, la primera certeza que podemos tener
en relación con el llamamiento es que Dios nos llama. Y aquí se pueden ver las dos caras de la vocación. El llamado que hace Dios desde adentro y el llamado que hace Dios desde afuera. Hay, diríamos, dos caras de la vocación. O sea, dos dimensiones de la vocación. Una que va desde adentro y otra que viene de afuera. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Dios que habita en usted, Dios que está dentro de usted, Dios que habita en cada uno de nosotros, sentimos ese Dios que sentimos en el interior, también lo podemos ver, lo podemos palpar a través de las cosas, a través de los acontecimientos de la historia, a través de lo que pasa en el mundo. Podemos también descubrir la presencia de Dios, podemos descubrir también el llamado de Dios. Sin embargo, es importante preguntarse, si Dios tiene dos caras en la vocación, Dios me puede llamar desde adentro, de lo que yo siento como persona, como servidor, como llamado de Dios, lo que está dentro de mí. Pero también puedo ver el llamado de Dios a través de las cosas y de los acontecimientos diarios de mi vida. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que llama Dios? ¿Desde dónde llama? ¿Con qué propósito me llama el Señor? Empecemos diciendo que Dios llama de diversas maneras. Y lo hace desde la vida misma, para contemplar la vida desde otra perspectiva, desde otra manera de ver las cosas. Una persona que aparece en la Escritura, que estaba inmerso en sus trabajos del día, era el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba en su trabajo en el templo. Y de repente se produjo el encuentro con la gloria divina. Dios lo llamó desde su espacio diario, desde su espacio sagrado, desde su espacio donde él laboraba, para abrirle las puertas a un mundo difícil, a un mundo necesitado, para abrirle las puertas para servir a un pueblo que era de corazón duro, que era incapaz de comprender los acontecimientos que habían en la historia. Dios le habló a Isaías desde su propio lugar, desde su propio espacio, desde su propia vida. Otro personaje que aparece en la historia de la Sagrada Escritura, que le habló Dios desde su propio estado de vida, desde su propia historia, es Saulo de Tarso, o que le llamamos San Pablo, pero hablaré de esta manera. Saulo de Tarso iba en camino a Damasco, iba pensando, iba metido en lo que en ese momento representaba para él la misión más grande e importante de su vida, que era perseguir, que era borrar de la faz de la tierra a los seguidores, a las seguidoras de Jesucristo. Entonces, cuando estaba más enfrascado en sus asuntos de la vida, o lo que él consideraba más importante en su vida, de repente, el propio Cristo resucitado le sale al encuentro en medio de una luz irresistible y lo derriba de su cabalgadura, lo derriba de su manera de ver las cosas, lo derriba de su fuerza, lo derriba de su autoridad, ganada sobre la base de la violencia y el miedo, para mostrarle otro camino, para mostrarle otra visión. Ve cómo al profeta Isaías le habló Dios allá en el templo, donde él laboraba, donde él consideraba que estaba haciendo cosas importantes en su vida. Dios le habló en su propio espacio de vida. A Saulo de Tarso, llamado hoy San Pablo después de su conversión, le habla desde su propio espacio también,
desde su propio espacio de vida, lo que él consideraba importante en ese momento de su vida, Dios le habla, Dios se le aparece, Dios le toca el corazón. Hay otros personajes en el Nuevo Testamento, como San Pedro, Santiago y Juan. Habían estado, dice la Escritura, toda una noche en el lago sin pescar un solo pez. Pero Jesús de Nazaret se montó en una de sus barcas y les invitó a tener fe e intentarlo una vez más. Entonces ocurrió el milagro de la pesca abundante. ¿Y qué pasó de ahí? De ahí en adelante se convirtieron en pescadores de hombres. Se convirtieron en instrumentos de Dios para la salvación y la liberación de las personas. Una tarea tan grande que, de haberlo pensado 2 veces, yo creo que hubieran preferido quedarse con sus redes, con sus barcas y en su lago sin peces. Pero cuando Dios nos llama, Dios lo hace desde nuestra propia experiencia de vida. Dios nos llama desde nuestro espacio de vida. Y su llamado no es algo que por lo general nos guste, que nos suene agradable a nuestros oídos. Yo sé que no es agradable. Yo sé que algunos, al escuchar la llamada de Dios, al sentir la llamada de Dios, sienten hasta como temor de hacer caso a lo que Dios le habla. Porque yo sé que no es fácil. Porque Dios nos pide algo más que vivir. Para Dios, la vocación de nosotros, la vocación humana, lo más esencial es existir, es cierto, salir fuera de nosotros mismos, que salgamos de nuestro egoísmo, de nuestra ceguera, de nuestro sitio cómodo, de nuestro sitio seguro, para poder ir al encuentro del otro, para acompañar a las demás personas en sus necesidades. El Señor es quien nos llama primero. Dios nos llama, dice en la Escritura, a través del Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Palabra de Dios. Qué importante es saber esto, pues en nuestros momentos de dificultad no nos desanimaremos sabiendo que el que nos llama es fiel y cumplirá todo lo que promete. Y esta es su promesa. Mira, yo estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¡Qué maravilloso! El que nos llama es fiel y Él va a cumplir todo lo que Él promete. Tengamos en cuenta que su llamado es para servirle. Originalmente se inicia ese llamado para servirle con nuestro nacimiento, cuando venimos a este mundo. Con nuestro nacimiento se origina, diríamos, es el origen de ese llamado de Dios para servirle. Así lo reconoce el apóstol San Pablo, cuando él dice, pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. San Pablo reconocía que Dios lo había escogido antes de nacer y que por su gran bondad lo había llamado. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas que escuchan, en algunas ocasiones uno mismo se cuestiona acerca del servicio al cual está llamado o acerca del servicio que uno está dando. ¿Será la vocación
A veces nos preguntamos, ¿será que estoy llamado por Dios? ¿Será la vocación a la cual Dios me ha llamado el que esté en este grupo, en este ministerio? ¿Será la vocación a la que Dios me ha llamado? Otros se preguntan, ¿será que Dios me ha llamado para hacer esto? O algunas veces viene la interrogante en nuestra mente, ¿seré yo, Señor, a quien ha llamado? A veces nos preguntamos eso, si Dios de verdad nos ha llamado. Puede ser que llevemos ya varios años sirviendo en la comunidad. Puede ser que llevemos varios años en los cuales nos ha gustado la palabra servidor. O nos hemos llamado servidores, que se siente bien bonito. Pero que a veces dentro de nosotros ha estado una inquietud. Y esa inquietud es saber la certeza de que Dios nos ha llamado. O más bien, ¿será que me llamó a este ministerio o yo me metí así de pronto? O yo estoy aquí en este ministerio o en este servicio porque me quise meter. Esas inquietudes a veces han estado en el corazón nuestro, aunque llevemos años sirviendo. Pero ante esas inquietudes es necesario saber a quiénes llama el Señor. Por eso quiero enfocar hoy a quiénes llama el Señor. Y podemos resaltar lo primero. Dios llama a las personas humildes. Dios llama a las personas humildes. Y llama la atención, fíjense bien, que los personajes que les mencioné, como el profeta Isaías, como San Pablo, o también como Pedro, Santiago y Juan, llama la atención que estas personas dieron señales de humildad al reconocer su naturaleza pecadora, al reconocer que eran indignos delante de la presencia viva de Dios. Eso hace Isaías, eso hizo también los pescadores de Nazaret, allí Santiago, Juan, San Pedro. También San Pablo se reconoció como el menor y el último de los apóstoles. Ni siquiera dijo que era merecedor de ese título, por cuanto persiguió a la iglesia de Jesucristo. Pero Dios llama a este tipo de persona. Dios llama al que es humilde. El propio Jesús es otro ejemplo de humildad. Jesús va a decirnos en otro pasaje del Evangelio, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltezca a sí mismo será humillado. El Salmo 138, en el versículo 6, nos dice y nos recuerda, el Señor ve a los humildes y distingue de lejos al orgulloso. Entonces, Dios llama a personas humildes. Dios llama a hombres, a mujeres, niños y ancianos para que se conozcan a sí mismos, para que puedan también con humildad identificar sus limitaciones y sus defectos. Pero también llama a esta gente con estas situaciones para que sepan también cómo convivir, cómo superar estas cosas, de modo que esas limitaciones no dañen en el futuro a otras personas. Así como llamó a San Pablo con sus limitaciones, con sus defectos, sin embargo, los fue superando poco a poco hasta llegar a ser esa persona que Dios quería para transmitir su palabra. Y veamos cómo tenemos en la Escritura cartas que nos enseñan, que nos motivan, que nos orientan en la vida cristiana. Yo sé que la arrogancia, la prepotencia no tiene cabida para una llamada de Dios. La arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia
el creernos el centro también del universo, son conductas que nos impiden comprometernos con el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque solo nos hacen vivir para nosotros mismos y no para los demás. Y la persona humilde que es llamada por Dios es para que viva y para que se preocupe también por los demás. En ese sentido, San Pablo nos dice algo tremendo. Dice San Pablo en la Sagrada Escritura: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es decir, que Dios es la fuente de toda humildad. Y Dios nos llama a colaborar con su misión en esa misma condición. Desde la fuente de humildad, desde esa base de la humildad, el servicio tiene 3 dimensiones importantes. ¿Cuáles son esas dimensiones importantes que se dan en el servicio partiendo de la humildad? La primera base es que nos identificaremos con la necesidad del pueblo. Sí, un servidor llamado por Dios desde la base de su humildad es una persona que se identifica con las necesidades del pueblo. Es decir, se involucra con las situaciones que vive la comunidad. Se identifica con las situaciones que vive la comunidad, con las necesidades que tiene la comunidad en la cual sirve. No se aleja de la comunidad en los momentos difíciles, está con la comunidad en los momentos más difíciles. Por ejemplo, en el tiempo que vivimos hoy con esta pandemia, yo he recibido algunas llamadas de parte de algunos líderes de comunidad o también de parte de algunos miembros de la comunidad diciendo que algunos de los que coordinaban la comunidad ya brillan, pero brillan por su ausencia. Se han alejado de la comunidad. Y ellos dicen: ¿qué hacemos? La gente está aquí, la gente está queriendo venir acá. Y ya no, ya se esfumó. La persona que dirigía se esfumó. La persona que estaba coordinando la comunidad ya parece que no sabemos si fue que se lo llevó el virus o qué fue lo que pasó. Pero hay algo bien importante. Cuando una persona ha sido llamada por Dios desde la base de la humildad, esta persona se mantiene, está allí, se identifica en los momentos de dolor, de tristeza, de alegría y de gozo con la comunidad. Se identifica con las necesidades del pueblo. Esa es la primera base cuando hemos sido llamados desde la humildad. También, cuando hemos sido llamados desde la base de la humildad, vamos a compartir con la gente los espacios comunes, vamos a convivir, vamos a ser uno más dentro de la comunidad. Como en el caso que digo en el tiempo que estamos viviendo, hemos de compartir también con la gente. No hemos de dejar a la gente, no tenemos que dejar a la gente moviéndose sola, así como extrañada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el servidor? ¿Dónde está el líder de la comunidad? Uno comparte con la gente. Tenemos estos medios ahora cibernéticos, estos medios a través de radio, a través de la internet. Podemos convivir, podemos compartir, podemos tener espacios virtuales, podemos tener espacios radiales, podemos tener momentos también de acercamiento a través de estos medios tecnológicos que Dios nos ha permitido usar en este tiempo. Esa parte solamente se logra cuando hemos sido llamados desde la base de la humildad. Cuando vencemos todo obstáculo para poder compartir con la gente nuestros espacios comunes, para convivir, para ser uno más a través de los medios que Dios nos permite usar. Y también cuando hemos sido llamados desde la base de la humildad, sabemos colocar desafíos y brindar esperanza. Es bonito cuando uno cumple con los crecimientos en la fe y luego es nombrado servidor de una comunidad. Cuando nos dan un título de servidor de la parroquia,
nosotros mismos nos admiramos, hasta lloramos o reímos, porque hemos alcanzado el nombramiento de servidor. Ese nombramiento para servir, ese nombramiento de servidor conlleva un propósito divino. Un propósito que tiene que superar nuestras expectativas. Un propósito divino que tiene que superar nuestras inclinaciones carnales de figurar delante de los demás. Cuando Dios nos llama a ser su servidor, eso tiene que superarnos a nosotros, tiene que superar cualquier inclinación carnal de ser figura delante de los demás. No, una persona recibe el nombre de servidor no para ser figura delante de los demás, sino para servirle, para optar por el servicio por los demás, para atender las necesidades del otro. Y es que el propósito de ese nombramiento como servidor viene de Dios. Viene de Dios mismo quien nos está llamando. ¿Y cuál es el propósito de Dios al llamarnos? Es claro, el propósito de Dios al llamarnos es el servicio. Pero este servicio tiene que concretizarse en el ofrecimiento sin reservas de nuestra vida. Tenemos que ofrecernos a Dios sin reserva. Tenemos que ofrecerle a Dios nuestras capacidades para que su reino se extienda, para que su justicia se alcance, se logre en la comunidad en la cual Dios me ha llamado a servir. Y este llamado de Dios para nosotros, los servidores de cualquier apostolado que estemos aquí escuchando, estemos aquí siguiendo esta programación, no estamos exentos de renuncia y riesgo. El profeta Isaías fue llamado para profetizar a un pueblo que estaba sumido en la inestabilidad política, que estaba amenazado militarmente. Pero el pueblo, dice la palabra de Dios, no lo quiso escuchar. Lo que Dios le puso de tarea al profeta Isaías no era fácil. Era una tarea durísima. Era una tarea ingrata, podríamos decir. Pero ese fue su llamado. Dios sabía la capacidad. Dios sabía lo que tenía Isaías. Y esa tarea era durísima. Si nos hubiera dado una tarea de esas el Señor en el tiempo que vivimos hoy, quién sabe si surgieran Isaías. Pero la tarea no era nada fácil. Pero ese fue el llamado de Isaías. El profeta Isaías tuvo que enfrentar también en su trabajo que Dios le dio, en su llamado que Dios le dio. Isaías tuvo que enfrentar también en su tiempo a líderes políticos. Tuvo que enfrentar en su tiempo a líderes religiosos. Líderes que eran corruptos, líderes que eran irresponsables. Y el profeta les recordó que la comunión con Dios y la justicia con los más débiles deberían ir de la mano, que la fe y la misericordia no andaban por caminos distintos. Y tuvo problemas, pero ese fue su llamado. Lo que Dios le dio como tarea. Ahora bien, si enfocamos la tarea que Dios le asignó a San Pablo, también San Pablo tuvo que enfrentar incomprensiones. San Pablo tuvo que enfrentar maltratos, cárcel, amenazas a muerte. Estuvo a punto de que le quitaran la vida. Los mismos hermanos tuvieron que sacarlo, metido en una canasta, lo sacaron fuera de los muros de la ciudad. Casi le andaban quitando la vida en ese momento. Pero él afirma, San Pablo afirma en las cartas, en sus escritos que él dejó para la gloria de Dios, que de esa manera él tenía la oportunidad, decía, de participar
en los sufrimientos de Cristo. Entonces San Pablo se convirtió en ese llamado que Dios le hizo, se convirtió en un misionero que supo ganarse la vida con el trabajo de sus manos. Sí, un misionero que tenía su propio trabajo, pero que ganó su vida así, con su propio trabajo, pero fue extendiendo el mensaje de Dios, fue compartiendo con familia, fue llegando a comunidades en diversos contextos de la vida, respetando, exaltando los valores culturales de cada pueblo que visitaba, a la vez que denunciaba las prácticas que atentaban contra la vida, contra la dignidad de las personas. Ese fue su llamado también. Se tuvo que enfrentar a situaciones difíciles, pero ese llamado fue el que Dios hizo en esa base de humildad que él tenía. Si pensamos en los apóstoles, en la mayoría de ellos, en el tiempo que fueron pescadores, también siguieron el camino difícil del Maestro de Nazaret. Y la ofrenda de sus vidas, porque ellos se ofrecieron su vida a Dios en el llamado, y esa ofrenda de su propia vida sirvió y seguirá sirviendo de inspiración para muchas generaciones de cristianos y cristianas. Con el tiempo de hoy nosotros miramos que esa entrega de su vida valió la pena, porque usted y yo estamos hoy escuchando también este mensaje, estamos también saboreando la palabra de Dios. Y algo que nos llama poderosamente la atención es que justamente en el momento en que aquellos hombres, por ejemplo los pescadores, en aquel momento que obtuvieron la mayor pesca de su vida, fue cuando lo dejaron todo. Fue cuando siguieron a aquel extraño que les ofreció un trabajo desconocido. Aquel que les dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Jesús, mis queridos hermanos, ofrece un servicio a sus amigos pescadores, compartiendo su angustia, dándoles ánimo, montándose en su barca, ayudándoles a sacar las redes que venían cargadas de peces. Pero en ese momento ellos renunciaron a eso y se fueron y lo siguieron. Le ofrendaron su vida para que él pudiera seguir haciendo a través de ellos esa extensión de su reino. Una pregunta que me hizo un hermano una vez: hermano, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Y quizás pueda ser que usted también se pregunte: ¿cómo sé que Dios me está llamando? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo saber si Dios tiene un ministerio para mí? Son palabras y son frases, son preguntas que algunos servidores, algunos hermanos me han hecho cuando hemos tenido retiros para el servicio. ¿Cómo saber si Dios tiene un ministerio para mí? Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a diversas preguntas cuando comenzamos a querer buscar más de Dios. A veces queremos conocer si hay algún interés por parte de Dios para que nosotros seamos usados. He escuchado en algunas oraciones: Señor, úsame, Señor. Parece que queremos saber si hay algún interés de parte de Dios para que nosotros seamos usados. En este proceso de querer conocer cómo es que me llama Dios, puede llegar el desánimo por la falta de oportunidades a veces que se nos brindan en la comunidad, o por comentarios de algunos que ya están con alguna responsabilidad pastoral. A veces nosotros también, en vez de apoyar, en vez de empujar, en vez de animar a las personas, a veces las obstaculizamos con nuestros comentarios, las obstaculizamos con nuestras situaciones, metemos a veces situaciones de desánimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir en muchos lugares que tenemos que hacer algo por el Señor, o de lo contrario decimos: vas a calentar bancas? Y eso es una frase que le he escuchado muchas veces en las comunidades,
Es que aquí hay mucha gente calienta bancas. Y para algunos les parece graciosa esa frase, pero en realidad ni siquiera deberíamos de mencionarla. ¿Por qué? Porque a través de esa frase estamos transmitiéndole a la gente la idea de no hacer nada para el Señor. En lo personal, yo considero que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial por parte de Dios para nuestra vida y especialmente para su servicio. Ahora bien, ¿cómo sé que Dios me llama? En primer lugar, si usted es llamado por Dios a su servicio, usted se sentirá con una responsabilidad para llevar a cabo cierta tarea. Y esto va mucho más allá que únicamente identificar y llenar una necesidad. No, más bien, usted va a sentir un hambre dada por Dios. Va a sentir dentro de usted que se exige el estar involucrado en ese ministerio. Usted va a sentir la necesidad de estar allí ejerciendo ese ministerio. Si usted es verdaderamente llamado por Dios, no va a estar satisfecho hasta que no comience con lo que Dios le está mandando a hacer. Un ejemplo, les diré esto, un ejemplo. Cuando Dios me hizo el llamado a mí, Dios me hizo el llamado y al mismo tiempo la idea y el deseo de compartir la palabra de Dios me llegó de una manera que a los principios, los primeros 3 años de mi llamado en el Señor, que era de formación exhaustiva en el caminar y en la fe y en la doctrina, pero sentía yo el deseo de tomar la palabra o de que me dijera, hermano, cuando decían, ¿quién quiere dar testimonio? Levantaba la mano yo, porque quería hablar, quería decir lo que Dios había hecho en mí, quería expresar lo que Dios me había hecho sentir. Y la gente al escuchar atendía. Es decir, en esos momentos yo sentía el gozo, sentía el deseo, y cuando no pasaba, no estaba a gusto, estaba como pensativo, algo me faltó. Sentía la llamada de Dios a poder tener la oportunidad de dar testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida. O también como por ejemplo la persona que se dedicó a la alabanza, a tocar la guitarra, a tocar el instrumento musical de su perfección o de su gusto. Esa gente sentían ganas de tocar, sentían ganas de aprender esa nota, se esforzaron y ahora forman parte de un grupo musical, forman parte de un ministerio de música, forman parte del coro. Qué bueno, si usted se siente bien a gusto allí, se siente que lo hace con dedicación, con esfuerzo y con gracia para la gente, bendito sea Dios. Así usted se da cuenta cómo Dios lo está llamando. Y cuando Dios te llama a un ministerio en específico, Él comienza a poner un sentir en tu corazón. Y cuando ese sentir comienza a ser cada día más fuerte, es porque su Espíritu Santo te ha comenzado a dictar lo que quiere para tu vida. Si en dado caso estás sintiendo el llamado de Dios para ministrar la alabanza en tu comunidad, o si estás sintiendo el llamado para algún liderazgo o para compartir la palabra, quiero decirte que en este caso comiences a orarle a Dios para que Él confirme el ministerio al cual Dios te está llamando. Mis queridos hermanos, cuando comienzas a sentir que Dios tiene un llamado para tu vida, vas a sentir un deseo por ejercer ese cargo. Y es muy probable que el Espíritu Santo esté dictándote en el corazón el llamado a un ministerio en específico. Dios te puede hablar por medio de su palabra. Te puede poner el sentir en tu corazón a través de esa voz también audible, a través de un sueño, a través de alguna palabra profética dentro de la comunidad o fuera de la comunidad. Dios te puede hablar y te puede estar diciendo
¿qué es lo que necesita de ti? Segundo, la persona que ha sido verdaderamente llamada por Dios se va a sentir equipada por Él para llevar la tarea. Es decir, no se va a sentir que no sirve, va a sentir que sí la puede hacer, porque siente la unción de Dios, porque con el llamado viene la unción. Si no hay unción, no hay llamado. La unción del Espíritu Santo es importante para que funciones en cierto ministerio que Dios te llame a hacer. Para que en ese ministerio al cual Dios te está llamando, para que trabajes, para que hagas su obra, Dios te va a ungir con esa presencia de su Santo Espíritu. Entonces, abre tu corazón y deja que Dios fortalezca en ti su llamado. Deja que Dios concretice en ti el ministerio al cual está siendo llamado. Usted, mi hermano, mi hermana, que está por primera vez, si siente también la llamada de Dios, no se resista. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Padre Santo, te doy gracias, te alabo y te bendigo por este momento que me has permitido para dirigirme a mis hermanos y hermanas, a mis amigos y amigas, en este momento a través de este programa Creciendo en la Espiritualidad de Renovación Carismática. Te pido que los bendigas, los protejas y los guardes de todo mal y peligro, ya sea presente y futuro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, ahora y siempre. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.